Estudiantes, muy buenas noches. En estos momentos he visto cuáles son las preguntas que ustedes tienen a lo largo de la semana y vamos a tratar de responderlas una a una. En primer lugar, una pregunta nos dice ¿qué es una función cuadrática, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos los conceptos que tienen que ver con ello, vamos a encontrar por ahí que dice que una función cuadrática es una función matemática que tiene la siguiente forma. Y cuando hablamos de la siguiente forma, entonces ya podemos fijarnos también en lo siguiente, ¿no? Vamos a ver por aquí de qué se trata. Mira, tiene la siguiente forma. Se escribe así, f de x, o sea, función de x, o y también, ¿no? Todo esto también es conocido como y, es igual a x al cuadrado más bx más c. Esta es la forma en que se representa prácticamente la función. En este caso no le falta ningún elemento. Fíjate bien que esta parte, aquí tenemos una parte, un término, aquí otro término y aquí un tercer término. Aquí no hay x, ¿no? En cambio aquí tenemos a la x elevada al cuadrado. Por eso es que las funciones cuadráticas también se le llaman funciones de segundo grado. Esta sería la parte o el término cuadrático, ¿ya? Término cuadrático. Término cuadrático. Esta parte de aquí, bx, mira que x está elevado a la 1, por eso no se pone el 1. A esto se le llama el término lineal. ¿Ya? Término lineal. Y por último, este sería el término independiente. ¿Y por qué se le llama independiente? Porque no tiene a la variable x. No la tiene. Entonces, toda función cuadrática consta, digamos que de forma completa, de tres partes: su término cuadrático, su término lineal y su término independiente. También es necesario recordarles lo siguiente, ¿no? Tanto A como B como C tienen que ser números reales, ¿de acuerdo? O sea que pueden ser decimales, positivos, negativos, pueden ser fracciones, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, A, B y C, o sea, los coeficientes de x al cuadrado, de x y de x a la 0, son ¿qué cosa? Números reales. Otra condición, la más importante de repente, el valor de a, o sea, el coeficiente de x al cuadrado, no puede ser 0. A no puede ser 0. ¿Qué pasaría con b y c? B puede ser 0. 0 por x sería 0, esta parte desaparece y tendríamos ax al cuadrado más c. De no ser así, si c fuera 0, entonces tendríamos ax al cuadrado más bx, ¿no? Y sería una función cuadrática. Inclusive b podría ser 0 y c también. Entonces tendríamos una función cuadrática porque tenemos ax al cuadrado. Pero cuando a es igual a 0, 0 por x al cuadrado, prácticamente esto desaparecería y lo que nos quedaría sería bx más c, y ya no sería una función cuadrática, sino una función lineal o función de primer grado. ¿No es cierto? Se está entendiendo, ¿verdad? Entonces, a, b y c son números reales, donde a no puede ser 0 porque ya no sería una función cuadrática. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Otra de las preguntas, estoy observando las preguntas, otra de las preguntas tiene que ver con la gráfica. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de la gráfica? A ver, sobre la gráfica podemos decir lo siguiente. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Una parábola más o menos tiene esta forma, ¿no? Así, es decir, se está abriendo hacia arriba, una parábola se puede abrir hacia abajo, ¿no es cierto? Puede estar exactamente sentada, aquí mira, su vértice puede coincidir con el 0,0, ¿no? Hacia abajo también, fíjate. Podría ser así, ¿no? Así, fíjate. Entonces, en este caso podemos notar y decir lo siguiente. Cuando una parábola se abre hacia arriba, como en este caso, no necesariamente tiene que estar en el origen, su vértice,
Pero cuando una parábola se abre hacia arriba, eso es porque a, el valor de a, el coeficiente de x al cuadrado, será mayor que 0. Y cuando se abre hacia abajo, decimos que a es menor que 0. O sea, cuando el coeficiente de x al cuadrado es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. ¿De acuerdo? Pero cuando a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Igualmente, ¿no? Esta sería entonces una parábola, ¿no? Que se abre hacia arriba, por lo tanto a es mayor que 0. Y esta se abre hacia abajo, por lo tanto a es menor que 0. Y no necesariamente tienen que tener esa forma, ¿no? Si queremos por aquí ejemplificar un poquito más, la parábola podría ser así, o podría ser de esta otra manera, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que estar en el origen, ¿no? Aquí hemos puesto algunos casos, entonces. Eso es en cuanto a las gráficas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría, pues, si es que queremos que esté coincidente, su vértice esté coincidiendo en el eje de la Y, pero un poquito más arriba o un poquito más abajo? Eso va a depender de la forma en que escribamos la función de X, ¿no? Bien, ¿hasta ahí todo entendido? ¿Sí? Muy bien, entonces la parábola se abre hacia arriba cuando a, o sea, el coeficiente de x al cuadrado es positivo, es decir, mayor que 0, y se abre hacia abajo cuando es negativo, es decir, cuando es menor que 0. ¿Sí? De acuerdo. Remarcamos un poquito arriba. Si es que b o c o ambos fueran 0, entonces decimos que la función tiene una expresión incompleta. Pero así como tú lo ves, es una función cuya expresión es completa. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro detalle que podemos ver aquí, ¿no? Vamos a borrar esto para poder ejemplificar algo que tiene que ver con una de las explicaciones de Canal 7. En Canal 7, bueno, en lo transmitido por Canal 7 se ha hecho lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a borrar. Se ha hecho lo siguiente. Se ha mostrado en algún momento una parábola que tiene un punto máximo, o por lo menos se ha mencionado, ¿no? Una parábola que alcanza, o en la que se pretende alcanzar un punto máximo, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cuál sería ese punto máximo o cuál sería ese punto mínimo de una parábola? Vamos a ver, mira. Si nosotros tenemos una parábola que se abre, a ver, vamos a ponerlo por aquí, una parábola que se abre hacia arriba, voy a decir que sea así de esta manera, mira, ahí está. Este será su punto mínimo, ¿ya? Será su vértice, porque se abre para allá y para allá, pero ese será un punto mínimo. En cambio, fíjate esta otra parábola. Si nosotros la tenemos hacia abajo, o sea, así, ¿no? Este de acá será el máximo, ¿no es cierto? El máximo punto de esta parábola. Entonces, en este caso vamos a encontrar un punto mínimo y en este caso vamos a encontrar un punto máximo. Y recordamos que aquí a es mayor que 0, mientras que aquí a es menor que 0. Bueno, recordando lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo conseguir ese punto mínimo? ¿O cómo poder conseguir este punto máximo? Entonces a esto le llamaríamos el vértice, y en este caso tendríamos una X mínima, acompañada de una Y mínima también, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que aquí el vértice tendrá una X máxima, lo estoy denotando con la M mayor, ¿no? Y una Y máxima, que también denoto con la M mayor, ¿te das cuenta? Eso. A ver, supongamos que desde este punto alguien patea una pelota, ¿no? Aquí hay jugadores y él quiere sobrepasarlo, entonces da su pase así. Llega un punto en el que empieza a caer. Este será el punto más alto, hasta donde llega y de ahí empieza a descender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Aquí sería el vértice de la parábola. ¿Qué vértice? El vértice máximo, ¿no? Entonces aquí habrá un valor de X máximo, ¿cierto? Y habrá un valor de Y máximo, ¿sí? Ese sería el caso, mira.
Ahora, ¿cómo lo puedo explicar mejor? Claro, porque para llegar a este punto, aquí tiene sus propias coordenadas, ¿no? Este es el desplazamiento X y este es el Y, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un punto que sería el X máximo y el Y máximo, ¿no? Eso también se ha explicado, creo, por Canal 7, cuando especialmente se hacía ver lo que tenía que ver con la ganancia, ¿no? La ganancia máxima en algún momento especial, ¿no? Muy bien. Esto lo estamos haciendo futbolísticamente, ¿no? Veamos cómo se consigue, cómo se llega a conocer ese punto máximo o ese punto mínimo en todo caso, ¿no? Puntos extremos. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, tendríamos ya lo siguiente, a ver. Si nosotros queremos llegar a conocer el vértice máximo o mínimo, tenemos que hacer uso de la siguiente expresión. A ver, por aquí. Sí. Entonces, aquí diríamos lo siguiente, mira. El X máximo. Algunos le llaman o mínimo, ¿no? Algunos le llaman H y K, ¿no? Y aquí el vértice máximo. Estamos hablando entonces de una parábola que se abre hacia abajo, ¿no es cierto? Aquí está. Ahí está el punto, este es el vértice, y ahí tendríamos a un X máximo y a un Y máximo, ¿sí? Muy bien. El X máximo, ¿cómo conseguimos el X máximo? Nos dice que el X máximo es igual a menos B sobre 2 veces A. ¿Y cómo conseguimos el Y máximo? Cuando reemplazamos exactamente en la función el valor de X máximo. Profe, no entiendo nada, estoy peor que en el... Ya, no te preocupes, vamos a explicarlo a través de un ejemplito, ¿ya? Vamos a ver. Esta pelota se elevó, por decirlo así, en base a una función de x, una función cuadrática de x, igual a, vamos a imaginarlo así, a ver, como se abre hacia abajo tiene que ser negativo, ¿no? Menos 2x al cuadrado más 6x menos 4. Ya está. Esos son nuestros valores que tenemos en este momento, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos a hacer en primer lugar nuestra identificación. ¿Qué es eso? Reconocer, pues, ¿no? Este sería el valor, esto de aquí es el coeficiente de x cuadrado, esto de acá, ¿sí? Por lo tanto, ese es el valor de a. ¿Cuánto vale a? Menos 2. Este de acá, este 6, es el coeficiente de x, estamos en la parte lineal, ¿no? Eso es el valor de b, o sea, b vale 6. Y por último, este 4 negativo será el valor de c. Recuerda que aquí iría un x a la 0, ¿verdad? Pero como x a la 0 es 1, entonces ya no pinta, ya no hay necesidad de ponerlo ahí. Pero sabemos entonces que c es menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, mira, como ya tenemos esas partes, como ya tenemos esas partecitas, ya podemos también hacer los reemplazos, ¿sí? Vamos a conseguir el valor de x máximo. ¿Cómo sería? Ahí está. Dice menos b. ¿Pero cuánto es b? 6, ¿verdad? 6. Sobre 2 veces el valor de a. ¿Cuánto vale a? A vale menos 2. Menos 2. Entonces aquí tenemos negativo en el centro. 6 entre 2 por 2 negativo sería 4. ¿Sí? Pero con su negativo. Ahora, cuando nosotros dividimos menos entre menos, como son signos iguales, nos saldría positivo, ya no se pone el más. Y 6 entre 4 sería 1,5. O también 3 medios, como quieras, ¿no? Cualquier forma de expresarlo sería lo mismo. Ya está. Hemos encontrado el x máximo, el x que va por acá, ¿no? ¿Cuánto vale? 1,5 o 3 medios, como quieras. Vamos a buscar el valor de y máximo, ¿no? A ver, y máximo. ¿Cómo consigo y máximo? Dice, el valor encontrado, el valor de x encontrado, se reemplaza en y, m. Muy bien, entonces a reemplazar. Vamos a reemplazar aquí, pues, ¿no? Este 1,5 lo vamos a reemplazar aquí. Sería así, ¿ven? Menos 2 por 1,5 al cuadrado. Más
6 por 1,5. Y eso menos 4. ¿Bien? Entonces vamos por parte, pasito por pasito. ¿Ya? Sería, aquí va a salir negativo, ¿no? Menos por más da menos. Primero la potencia, 1,5 por 1,5 sería 15 por 15, ¿sí? Sería 225, para nosotros será 2,25. Pero este 2,25 por 2, 2,25 por 2 sería 4,50, ya está, 4,5. Más 6 por 1,5, 6 por 5, 30, 6 por 1, esto nos da 9 exactamente, menos 4, ¿sí? Entonces 4,5 más 9 menos 4, ¿cuánto sería eso? 9,5, ¿verdad? 9,5, ¿correcto? A ver, verificamos. 4,5, perdón, aquí hay un signo que no se notaba como tal, ¿no? Esta parte es negativa. Entonces, negativo con negativo se suman. Tengo menos 8,5 más 9 sería 0,5, ¿verdad? A ver, vamos a corregir entonces esta partecita, ¿sí? Vamos a corregir esta partecita y rehacer esta parte que se nos podría haber ido, ¿no? Menos mal que nos dimos cuenta. A ver, de nuevo. Entonces por aquí decimos así, menos 4,5 más 9, estamos yendo de izquierda a derecha, sería lo mismo que decir 9 menos 4,5. Y eso es 4,5, ¿sí? Aquí, ¿ves? Esta parte nos sale 4,5, positivo. Y 4,5 menos 4 sería 0,5. ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Muy bien. Esa sería entonces la otra parte, ¿no? El valor de y máximo. Lo ponemos aquí 0,5, ¿verdad? Y para no tener que expresarlo así de esta manera, también se puede escribir lo siguiente, ¿no? Sería ese vértice sería 3 medios, punto y coma, 0,5 sería 1 medio, ¿no? Si quieres en forma fraccionaria. Nos estamos refiriendo a lo mismo. Muy bien, eso sería. Y ahora, para que tú puedas, sin necesidad de hacer otro ejemplo, ¿no? Fíjate bien, si la función de x no hubiera sido así, negativa en la parte cuadrática, sino positiva, simplemente esto se abría hacia abajo, ¿no es cierto? Dime, ¿variaría esto? Compruébalo, por favor, ¿ya? ¿Variaría esto? Vamos a ver si sería así. Muy bien, hasta ahí quedó nuestra explicación porque sobre eso trataba todo. Ahora sí, a desarrollar la fichita que tienes ahí. Si queremos agregar algo respecto a esto, a veces también he visto que aparece lo siguiente, ¿no? Fíjate, a veces te dice halle el valor de la función, ¿no? Por ejemplo así, ¿no? Halle f de x igual a x al cuadrado más 3, ¿no? Aquí nos piden, vamos a suponer que nos están pidiendo lo siguiente. Halle f de, a ver, nos piden hallar f de 3, ¿ya? F de 3 igual a x cuadrado más 3, a ver, un ratito, aquí nos estamos equivocando en el planteamiento, ¿ya? Vamos a decir así. Ahora sí. Dice, ¿no? Nos dan la condición primero, dice, si, ahí está, lo dicen así, ¿ves? Si f de x es igual a x al cuadrado más 3, punto, calcule o halle, como quieras, f de 2, listo. Entonces, lo único que se hace es lo siguiente, ¿no? Ubicamos esta parte que queremos calcular, lo ponemos aquí, f de 2. Y a partir de este momento relacionamos x vale 2, por lo tanto, donde yo vea x voy a poner 2. Aquí tendría 2x, 2 al cuadrado más 3. ¿Y cuánto sería eso? 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4, más 3 sería 7. ¿No es cierto? También tendríamos, por ejemplo, ¿no? Si f de x es igual a 3 medios de x al cuadrado más 2x menos 1, ¿no? Nos dan esto, sí. Entonces nos piden, hay el valor de, a ver, nos dice f
A ver, pues que sea f de menos 2. Ya está. Entonces, ¿recuerda? Ponemos aquí f de menos 2. Y empezamos a reemplazarlo. Aquí tenemos 3 medios. Aquí tenemos menos 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el valor de x es 2. Más, fíjate, 2 por menos 2. ¿Y por qué menos 2? Porque el valor de x es menos 2. Y le agregamos su menos 1. ¿De acuerdo? Entonces por aquí hay que tener cuidado. Primero las potencias, ¿no? Escribo entonces 3 medios y multiplico menos 2 al cuadrado. Menos por menos da más y 2 por 2 da 4. Lo dejo ahí. Más por menos da menos. Entonces esto está saliendo con un menos 4. ¿Sí? Menos 1. Seguimos por aquí. Fíjate que 4 entre 2 es 2. 3 por 2 tendríamos que es 6. Más por menos da menos 4. Y esto es menos 1. Listo. ¿Cuánto sería la respuesta en este caso? 6 menos 4 menos 1. Sería 1, ¿verdad? Esa sería la respuesta. ¿Cuenta? Es una forma también de trabajar con las funciones, pero esto está prácticamente ligado simplemente a una representación que te dan y un reemplazo de valores en ello. Muy bien, ahí terminamos con todo. Hasta una próxima.